Parte. Cristal turquesa. Luna del APA. Recopilación. Buenas a todos. Ya que Roy me dio permiso para hacer mi propia versión, en esta ocasión me tocará explicar una versión alternativa del iceberg de Fire Emblem, traído por mis compañeros de la página de teorías fumadas de fe. Los datos están separados por colores, haciendo referencia a los juegos de donde proviene cada uno. Ahora comencemos, pero ojo, el siguiente iceberg contiene muchísimos spoilers, así que están advertidos. Arquetipos. Desde Shadow Dragon and Blade of Light, muchos juegos futuros reciclarían las características principales de los personajes del primer juego, y de esa forma se crearon los arquetipos en base a sus apariencias o roles y utilidad en el gameplay. Ejemplos de eso son los Jagen, que son las típicas unidades promocionadas que te dan al principio del juego pero que con el tiempo quedan relegadas en nivel de poder. Los Cain y Abel, las típicas unidades dúo de color rojo y verde que muchas veces son jinetes. O los Est, unidades que inician con poco nivel pero conforme suben tienen crecimientos monstruosos. Hay muchísimos más arquetipos repetidos a lo largo de los juegos, pero estos son algunos de los más conocidos. Hegemon Edelgard. Esta es la jefa final de la ruta Azure Moon de Three Houses, pero cuando fue incluida en Fire Emblem Heroes en la forma de la Edelgard caída, se volvería súper infame en el fandom, pues estaba rotísima, y desde ese entonces, el meta de Heroes se basaría en qué personajes podrían acabar con Hegemon Edelgard, luego en quién podía vencer a sus counters, y así sucesivamente. Básicamente, si Fire Emblem Heroes ya tenía un power creep tremendo en ese entonces, este personaje cambió el juego para siempre por lo rota que estaba, al punto de estar baneada de otros modos, y traería como consecuencia a muchas unidades más rotas que ella para intentar compensar todo. Awakening salvó la serie. Si bien Fire Emblem tuvo aumento de ventas desde que empezó a distribuirse internacionalmente con Blazing Blade, con el pasar de los años las ventas serían más pobres, al punto de llegar a fracasos, teniendo a Radiant Dawn como el fracaso más grande de la franquicia durante esta época. Pongo a Radiant Dawn acá porque si bien Tracia 776 tiene menores ventas, para cuando salió, la franquicia era aún exclusiva de Japón y para colmo salió en Super Nintendo, en plena vida del Nintendo 64. No manches, Ocarina of Time ya había salido para ese entonces, pero volviendo a Radiant Dawn, tras sus bajísimas ventas y las no tan impresionantes ventas de Shadow Dragon, el remake del primer juego, el siguiente juego en salir, New Mystery of the Emblem, el remake del tercer juego, nunca saldría de Japón, y básicamente la franquicia estaba en la cuerda floja. Es ahí cuando Nintendo le dio el visto bueno a Intelligent Systems de hacer un juego más, y si este no vendía, la franquicia se moriría como tantas IPs de Nintendo que no pudieron salvarse, y de ahí nació Awakening, un juego que combinaba elementos de juegos pasados, como el sistema de casamiento de Holy War, el sistema de clases de Sacred Stones, o el modo casual de New Mystery, creando un juego que para muchos está rotísimo, pero que al mismo tiempo es divertido y amigable para nuevos fanáticos, mezclándolo con elementos de novela visual, para llamar la atención de los más pajeros. Al final este experimento de despedida resultó bastante bien, y se convirtió en el juego de fe más vendido en ese entonces, salvando a la franquicia de la muerte e iniciando una nueva era fructífera donde sacan juegos muy constantemente, y con un gacha que es el único juego móvil de Nintendo que les parece exitoso, jeje. El Fire Emblem. A través de la mayoría de los juegos, existe un objeto o elemento que es descrito con ese nombre y cada que escuchas su mención en los juegos tienes cara de estar viendo cine, pero dependiendo del continente en el que se desarrollan los juegos, este objeto es distinto. Ejemplo de estos son, en Arcanea, y en un futuro en Ilise, este nombre se le da al escudo de los sellos, un objeto creado con uno de los colmillos de la diosa dragón Naga, el cual permite a su portador el poder sellar a dragones, impedir la degeneración, dato que contaré más adelante, y por alguna razón el abrir cualquier cofre. En Yggdrasil es el emblema de Beltomer, un objeto que nunca se muestra en pantalla, pero cada conde de dicha casa hereda. En el Life es el sello imperial de Bern, un objeto usado para lo mismo que en Arcanea, y para poder desbloquear la espada de los sellos de su pedestal. En Magwell, es la piedra sagrada de Grado, en la que se selló al rey demonio Fomortis.
Entelius es el medallón de Leran, objeto en el que fue sellada Yune, la diosa del caos, y mitad de la diosa Asunera. En Fates, es la Omega Ayato, la forma final de la espada Ayato, creada por el Rainbow Sage para que los humanos puedan defenderse de los dragones en el pasado. En Fodlan, es el emblema de las flamas, la marca de la diosa Sotis, cuya sangre fluye dentro de Violet. Y en Helios, es el 13º anillo emblema, el emblema Alir, y sí, cuando ocurre este diálogo es demasiado cine, definitivamente es el emblema de emblemas. Your life was saved by the combined power of 12 rings, making you the 13th emblem, the Fire Emblem. I'm the 13th emblem? The Fire Emblem? También hay más variantes del Fire Emblem en los spin-offs, pero ya me explayé mucho. OVAs de Mystery. En 1996, por parte del estudio KSS y el estudio Fantasía, saldrían 2 OVAs adaptando los capítulos 1 y 3 del primer juego, y por alguna razón extraña, serían lanzadas en América un año después, con un doblaje deficiente que actualmente es material de memes. A estas no les fue del todo bien, pues después de la segunda OVA fueron canceladas, pero algunos seiyūs que participaron acá volverían a la franquicia, siendo el más conocido el de Hikaru Midorikawa, quien interpretó a Mark, que más tarde lo retomaría en la saga Super Smash Bros., y en el resto de juegos crossover de la franquicia. Anna. Este es un personaje que aparece en todos los juegos, menos en Gaiden y su remake, y básicamente era un personaje easter que en los primeros juegos te pedía apagar la consola para descansar si tu tiempo de juego duraba mucho, y que a la vez es una mercader adicta al dinero. En Awakening se nos explicaría que Anna no es solo una persona que aparece en todos los continentes y tiempos a la vez, sino una dinastía de hermanas mercaderes que se llaman y se ven igual, y que están repartidas por todos los continentes, o incluso el multiverso en algunos casos. Es que en serio, cada que vas a hacer misiones de DLCs, hay Annas que te resguardan la entrada hasta que les pagues con dinero de la vida real para poder entrar, por lo que ocultan muchos misterios a decir verdad. Incluso en los créditos de Engage se puede ver como la Anna de este juego se reencuentra con la Anna de Fates y la de Awakening, así que mejor dejemos de cuestionarnos esto, que me está doliendo la cabeza. Leaf y Tracy. Estas son las versiones de Alphonse y Verónica de un futuro muerto, donde fallaron en derrotar a Hel usando un ritual en el que sacrificaron la vida de todos en los reinos de Ascar y Embla, incluso con la muerte de Sharina, hermana de Alphonse. Al final, tras tanto arrepentimiento, ambos se volverían generales de Hel, con la condición de traer muerte a otros mundos a cambio de poder revivir a un ser querido. Después de vencerlos, los protas obtienen la Braid Blade del universo muerto para dársela al avatar, y después de destruir a Hel, ocurrirían los eventos de la tormenta Life and Death, y saldría el Leaf Arcano, cuya arma fue brindada tras una alianza con el reino de Asgard, prometiéndole la restauración de su reino, y seguramente desencadenando los eventos de lo que sea que vaya a ser el último libro del gacha. Sus nombres se inspiran en Leaf y Lifthrasir, los cuales según la mitología nórdica, son los nombres de los humanos que repoblarán el mundo luego del Ragnarok, y a su vez Leaf y Thrasir son los nombres de los primeros gobernantes de Ascar y Embla respectivamente. Funciones Amiibo. Tras la salida de Super Smash Bros. Para Wii U y 3DS, se crearía la línea de Amiibos de Nintendo, figuras con chips NFC que podían interactuar con los juegos, y básicamente carrearon la generación de la Wii U con tantas figuras lanzadas. En el caso de Fire Emblem, aparte de que todos los personajes que están en Smash tienen figuras, sacaron a Chrome Mythic para el primer Warriors, a Almy Celica para Echoes, y tras que la Switch ha tenido éxito, han dejado de salir figuras. Estas tienen utilidad en Fates, Echoes, Warriors, Tree Houses, Hopes e Engage, pero sus utilidades perdieron importancia conforme pasaron los juegos. Por ejemplo, en Fates desbloqueas a Mark, Ike, Lucina y Robin. Y por lo que se da a entender en sus diálogos, estas variantes provienen del universo del Smash para ser más específicos. En Echoes, invocas a versiones ilusorias de los personajes que están en el Smash, y debido a que la Corrin mujer mantuvo sus pantaletas censuradas, se asume que también vienen del universo de Smash. De ahí, en el resto de juegos tienen menores utilidades, como desbloquear música en Tree Houses, o tickets para comprar trajes en Engage. F1 en Switch. A finales de 2020, como forma de celebrar el aniversario 30 de la franquicia, porque Engage se retrasó por la pandemia, saldría un port de manera limitada de Shadow Dragon and the Blade of Light de manera internacional, con su propia localización y algunas nuevas funciones de calidad de vida.
Al igual que como pasó con Super Mario 3D All Stars, actualmente ya no es posible conseguirlo, lo que es una pena a decir verdad. Mucho texto. Este es un meme de Heroes, que consiste en que mientras más rebuscada y extensa sean las habilidades de una unidad, más rota estará, y el colmo llegó cuando desde que salió el tráiler de mi variante de Pascua, la descripción ya no entraba en la pantalla. Cada vez se superan aún más, en serio, y a este punto el juego necesita su propio glosario de términos. Overclasses. En el DLC de Fire Emblem Echoes, se introdujeron mapas de mazmorra que sirven para alcanzar nuevas clases superiores a las que hay en el juego base, la cuales para serles sincero estaban de más, pues puedes pasarte el postgame sin estas. Aún así, algunos no saben si considerarlas como algo canónico, salvo por las overclasses de Alm y Celica, pues sus alts legendarios de Heroes los ponen con estas clases, dando a entender que después de sus juegos, ellos alcanzaron estas mismas cuando se volvieron los gobernantes de la nueva y unificada Valentia. Remake de C4. Tras la salida de Echoes, remake del segundo juego, y que tanto el primer y tercer juego fuesen remakeados en la DS, el fandom está esperando que el siguiente juego en obtener un remake sea Genealogy of the Holy War, el cuarto juego de la serie, y a muchos nos encanta sobreanalizar las posibilidades de que esto ocurra, como que Three Houses se base en este juego para su gameplay o que Sigurd tenga importancia durante Engage. Como sea, solo el tiempo nos dirá si dicho remake existirá y si saldrá en el Switch o su sucesora. Degeneración. Esta es una constante en muchos juegos, y básicamente, dentro del lore, los dragones al alcanzar una edad muy avanzada, inician un proceso conocido como la degeneración, en la que empiezan a perder el raciocinio y se vuelven violentos contra los demás. Para poder retrasar este proceso, la diosa dragón Naga ideó que los dragones adoptaran formas humanoides y sellaran sus poderes en las piedras dragón, y de esa forma, aparte de poder ahora convivir con los humanos de mejor manera, podrían adoptar sus formas originales cada que usaran estas piedras, naciendo así la especie que ahora conocemos como los manaquetes. Esta descripción que he dado proviene de los juegos de Mark, pero más o menos en casi todos los juegos donde hayan manaquetes se tiene este concepto, aunque sus repercusiones en la historia puede variar, como que en los juegos de Mark se mencione que la tribu de los dragones de tierra estuvieron en contra de esta idea, iniciando una guerra donde esta tribu sería sellada gracias al Fire Emblem y la falchión, y que de aquí solo sobrevivirían unos pocos, como Medeus, el único dragón de tierra que se volvería manaquete y más tarde se enemistaría con la humanidad, o Lotus, dragón que migró al continente de Yggdrasil e iniciaría sectas satánicas desencadenando en los juegos ambientados en ese continente. Referencias en otras franquicias. Aparte de las típicas referencias en otros juegos de la misma desarrolladora, como ocurre en Paper Mario La Puerta Milenaria, o en la saga WarioWare, hay algunos cameos de elementos de fe en juegos como Kirby Superstar, teniendo la falchión de Mark como tesoro en el modo de Great Cave Offensive, o las colaboraciones que ocurren en la franquicia de Monster Hunter. Un cameo digno de mencionar es esta rara aparición de Mark en Digimon Ugly Monsters, la cual no tengo idea de su contexto. Abyss. Esta es una zona subterránea del monasterio de Garreg Mach, la cual es mostrada más en específico en el DLC de los Ashen Wolves en Three Houses. Según el lore, este es el lugar al que Rhea envía a la gente que simplemente no puede acomodarse a la doctrina que ella busca imponer en el continente, o a otros refugiados. Es aquí donde se puede encontrar a personas con otras creencias, como pasa con los creyentes de la diosa pagana, a una biblioteca con libros prohibidos por la iglesia, y por supuesto, a la cuarta casa no oficial, los Ashen Wolves. Estos estudiantes poseen en su sangre los emblemas de los 4 apóstoles, 4 personas que en su tiempo ayudaron a Rhea en un ritual fallido para resucitar a Sotis usando el cáliz primordial, pero que tras su fracaso fueron escondidos de casi cualquier registro. Shousou Kaga. Él es considerado por muchos como el padre de Fire Emblem, y fue diseñador de juegos y escritor en Intelligent Systems. Fue el escritor de escenario jefe de los juegos, y desde Gaiden fue director. Básicamente, él fue el principal responsable del lore que había en los 90s, pero después de Thracia 776, abandonó Intelligent Systems, de forma que se inició un soft reboot de la serie con Binding Blade. Más tarde hablaremos de lo que hizo tras abandonar Is. Cancelados. Existen 2 juegos de Fire Emblem que oficialmente se sabe que han sido cancelados. El primero y más conocido es Maiden of Darkness, un juego para el Nintendo 64 DD, y si ustedes saben bastante sobre este aditamento y juegos cancelados para el 64, no es necesario decirles por qué paró su producción.
Aún así, no todo se perdió, pues luego lo que se avanzó fue adaptado para hacer Binding Blade en el Game Boy Advance. Otro juego cancelado del que se sabe su existencia pero menos información se tiene es un juego principal para Wii cuyo desarrollo inició después de Radiant Dawn, pero que algunos suponen se canceló por las bajísimas ventas de este. Partes de este juego fueron mostrados en el libro del 25 aniversario, y por lo poco que se ve, iba a tener mecánicas de exploración, y otras tantas que se alejaban de lo establecido en la franquicia, funcionando como un experimento para testear cosas nuevas que atrajeran a un nuevo público, pues los juegos RPG de estrategia tienen un nicho muy pequeño. Glitches. Como toda saga de videojuegos, Fire Emblem tiene una cantidad considerable de glitches que pueden ser curiosos, útiles o completamente inútiles dependiendo del caso, como poder acabar con Duma usando Nosferatu en Fire Emblem Gaiden, el robo de puntos de amor o celos en Genealogy, congelar enemigos en Tracia, poder controlar enemigos en los juegos de GBA o algo tan genial y útil como romper el juego llenando la pantalla de texto de la cual nunca podrás escapar. Outrealms. Los Outrealms o también conocidos como otros mundos son básicamente lugares que actúan como mapas especiales en los DLC de Awakening y Fates que simulan los mapas de juegos pasados, o dimensiones propias como los Batrealms, el mundo de los baños termales. Para acceder a ellos se necesita pagar con dinero real a la Ana que se antepone a la Outrealm Gate en el caso de Awakening, o a la Puerta Dragón en el caso de Fates. Básicamente, estos mundos fueron el primer indicio de la existencia de un multiverso en Fire Emblem, y desde ese entonces, se piensa que todo en la franquicia está conectado gracias a esto, sin importar el espacio o el tiempo, ya sea las invocaciones de héroes, los héroes ilusorios de Echoes, los crossovers como Smash o lo que sea que pase en Engage. Por cierto, los Batrealms también hacen una aparición en el capítulo 36 del juego crossover Project Crossout 2, donde el villano de este mapa es M. Bison de Street Fighter. Akaneia Senki. Esta es una precuela de los juegos de Mark, la cual fue lanzada para el servicio satelital del Satellaview, un periférico para el Super Famicom que podía dar acceso a sus jugadores el jugar juegos exclusivos, demos, expansiones o leer revistas desde el Super Famicom a ciertas horas específicas tras pagar un servicio mensual, o sea, es el prototipo del Game Pass de Xbox. También podías guardar ese contenido en cartuchos vírgenes de apenas 1 megabit, por lo que los juegos no podían ser tan largos. Es así que llegamos a Akaneia Senki, una serie de 4 mapas, sin música ni animaciones de batalla, pero tenía contenido de voces o imágenes para acompañar la historia, aunque esto último solo se podía obtener mediante la conexión satelital, pues no es parte del juego en sí, así que ese contenido no lo van a encontrar si intentan emular estas 4 ROMs. Cada mapa cuenta su propia historia que no pienso detallar al completo acá, pero dentro del contenido extra del New Mystery se puede jugar recreaciones de estos mapas, sin el contenido exclusivo de la función satelital. Tokyo Mirage Session Sefi. Este es un crossover entre la franquicia de Fire Emblem con la saga Shin Megami Tensei, y pues, digamos que casi nadie quedó conforme con el resultado final, pues a decir verdad, lo poco que tiene de Fire Emblem es que los demonios usables en este juego son personajes de la saga de Mark contando a Awakening, que Tiki sea una especie de Vocaloid, uno que otro nombre que hace referencia a elementos de la franquicia, y hasta donde entiendo, este juego ocurre después del final malo de Mystery of the Emblem. Voy a serles sincero, como alguien que ha tenido experiencia con variantes de Megaten, y con eso me refiero a haber jugado Persona y un poco del Shin Megami Tensei 1, no le tengo ningún interés al respecto, pues más parece un RPG de idols que apenas y tiene algo de ambas franquicias, y parece que no soy el único que piensa lo mismo. Sakurai es un fanboy de fe. En varios artículos como el libro del 25 aniversario, Masahiro Sakurai, creador de Kirby y la saga Super Smash Bros., ha dado a entender que es un gran fan de la franquicia de Fe, y que desde la propia entrega para Nintendo 64 ha tenido planes para darle representación. En este caso, mencionó que para Smash 64 uno de los personajes que quiso introducir era Mark, cosa que recién se lograría en Melee, y que estaba decantándose entre meter a Sigurd o a Leaf, pues uno es el primer protagonista de su Fire Emblem favorito, Genealogy of the Holy War, y el otro era el protagonista del juego más reciente en ese entonces, Tracia 776. Al final se decantaría por Roy debido a una visita que tuvo a Intelligent Systems cuando aún se estaba desarrollando Binding Blade.
De ahí, con el paso de los años Sakurai dejaría mucho más en claro que es un gran fanático de esta franquicia, algunos pensando que llega a puntos excesivos por el tremendo tamaño de personajes de la saga en Smash hasta la fecha, con la justificación de que desde Awakening la franquicia tiene mucho apoyo por parte de Nintendo. Pero bueno, yo no soy nadie para decirle qué meter en su juego, y nomás mírenlo, se nota que a Sakurai le encanta fatigar a los jugadores con lo que le gusta. Incesto. Esta es una que todos se saben. No es un secreto la gran cantidad de incesto que hay a lo largo de la saga, los casos más conocidos, y discutiblemente oficiales / canónicos, se encuentran en Genealogy of the Holy War y Fates, aunque eso ni significa que no exista el incesto en otros juegos de la saga, como la relación entre Raven y Priscilla, la posibilidad de que Lilina y Roy sean primos y pareja al mismo tiempo, la misma posibilidad en Awakening con Lucina casándose con Owain, la muy discutiblemente canónica pareja de Seliph y Julia, esta última que parte del casamiento entre Arvis y su media hermana Deirdre, dando a luz a los gemelos Julius y Julia, toda la situación de los hermanos y hermanas de Corrin en Fates, más el poder casarse con su prima Asura, y más casos que veremos más adelante. Como añadido, también se cree, y hasta es un meme, que Ephraim y Erika tienen algo entre ellos más allá de su relación de hermanos, lo cual es muy improbable, por no decir imposible de que ambos tengan una relación romántica. El vacío y el mundo de acero. Estos son dos mundos mencionados en Fire Emblem Heroes, los cuales de momento son bastante enigmáticos. El mundo del vacío está gobernado por Ginnungagap, la representación de la oposición de los sueños, y quien busca robarse los sueños de la gente para transformarlos en un mundo frío y sin vida. Este ser se encuentra en pelea con los mundos de las hadas Liosalfeimer y Docalfeimer, que buscan traer de regreso a Freya, quien es la soberana de los sueños y pesadillas en estos momentos. Por otro lado, el mundo de acero es descrito como un lugar gris y sin magia, del cual proviene Kiran, el avatar del juego. Debido a las pocas descripciones que se tienen, muchos concuerdan que este último es básicamente una representación del mundo real, pero por la descripción vaga de ambos mundos, algunos suponen si tienen relación para empezar. Los reemplazos de Yggdrasil. En Genealogy of the Holy War, se introdujo la mecánica del casamiento, la cual consistía en poder emparejar a dos personajes en específico mediante el hacer que combatan juntos y ahí suban sus puntos de afecto. De esta forma también hay más profundización al respecto, como la mecánica de celos, pero la mayor función de esto es que para los acontecimientos de la segunda mitad del juego, puedas controlar a los hijos de las unidades de la primera mitad, y algunos de estos siendo capaces de usar las armas santas, por eso el nombre Genealogía de la Guerra Santa. Pues bueno, si no realizas esto, los personajes hijos que no sean obligatorios en la historia, directamente no nacerán, y serán reemplazados por otros personajes con peores estadísticas y sin acceso a la sangre santa. Como curiosidad, el único reemplazo con alguna relación con los personajes principales es Linda, la cual es pariente lejana del linaje de Truth, mismo al que pertenecen Teal'c, Tine e Ishtar. Deadlords. Los Deadlords son los no muertos más populares vistos en la franquicia, los cuales fungen principalmente como la élite de los sirvientes de Lotus y su culto a través de los siglos, y una suerte de contraparte oscura de los 12 cruzados de Yggdrasil. Fueron una pieza clave para el establecimiento del imperio de Lotus, que más adelante sería destrozado por los cruzados. No es necesario aclarar que son guerreros en extremo peligrosos, no solo por su condición particular para el contexto de Yggdrasil, sino porque estos guerreros nacen de reanimar el cuerpo de aquellos que en vida fueron bastante poderosos y diestros en un área concreta, con las virtudes de la magia pestilente de los seguidores de Lotus. Estos se levantan de sus tumbas, adoptando la identidad del Deadlord al que sirve de recipiente, ahora más peligrosos de lo que alguna vez pudieron ser en vida. Pese a que los medios y detalles de este proceso son mayormente un misterio, sabemos a ciencia cierta que estos sirven activamente a las cabezas del culto, ya sea engrosando su fuerza militar o eliminando a individuos problemáticos. Se cree que solo los altos mandos tienen la capacidad de crear uno, pues Beld, el encargado del culto en Tracia, a duras penas trajo a Mus, Reigns, según la traducción, usando el cadáver de Reidric, mientras que el arzobispo, Manfroy, disponía de 5 a su mando durante el mismo periodo. No es de extrañar que entre las ocupaciones de los cultistas esté la de recuperar cadáveres adecuados para los Deadlords, tanto es así que en el mapa final de Tracia sus retratos pueden variar según nuestras acciones, pues si no reclutamos a ciertos personajes, se nos revelará que ahora son sirvientes no muertos de Lotus.
Las últimas apariciones de los Deadlords serían en Awakening, la primera siendo en el capítulo 22, al ser reanimados para ayudar a los fieles de Grima para acabar con los custodios, algunos equipados incluso con armas santas de Yggdrasil, y en el mapa de Elise Infinite Regalia, esta vez resguardando 3 armas legendarias de manera aleatoria, algunas proviniendo de otros continentes de juegos pasados. Aunque en este mapa en vez de 12 son 36 Deathlords. Polémica de Soleil. Con la salida de Fire Emblem Fates en América, hubo cierta polémica provocada por las revistas de videojuegos debido al personaje de Soleil, y cierta interpretación de los apoyos que tiene con el avatar, Corrin. Para empezar, Soleil es una chica cuya principal característica es que aparte de ser una heroína, se emociona bastante cuando ve chicas bonitas, y la descripción de su skill personal, Hermanas, le permite recibir menos 2 de daño y hacer más 2 de daño cada que está emparejada con una mujer, haciendo que muchos interpreten que ella es lesbiana, o a lo mucho bisexual, aunque irónicamente ella no puede tener support S con ninguna mujer, pues quien sí puede tener support lésbico es Riot. Como sea, muchos medios vendieron la noticia de que Nintendo estaba enviando un mensaje de cura a la homosexualidad con el support del avatar, pero bueno, analicémoslo. El support se trata de cómo Soleil le pide ayuda a Corrin para superar el básicamente mojarse cada que ve a una chica, pues eso le podría traer repercusiones en el campo de batalla. En el support B, Soleil encuentra a Corrin, quien ahora se ve como una mujer, lo que hace que Soleil se pregunte el por qué, a lo que este responde que usó unos polvos mágicos que introdujo en su bebida, y de esa forma, ella pueda ver a todos con sus sexos invertidos. Como sea, la intención de Corrin era obviamente darle más realismo a la práctica para que Soleil pueda superar su problema, pero los medios periodísticos interpretaron la escena como el avatar drogando a Soleil para volverla hetero y luego enamorándola en el support S, cosa que es alejado de lo que en verdad pasó si analizas más cómo es el personaje. Gatekeeper CYL. Cada año a mitades de enero, se da el evento de Choose Your Legends, un evento en el que se puede votar por 2 personajes masculinos y 2 femeninos que obtendrán un traje alternativo para el mes de agosto en Heroes, siendo que la mayoría de veces ganan protagonistas o personajes demasiado populares. Este evento básicamente saca lo peor del fandom, y para la 5ª edición del concurso en 2021, se hizo el meme de votar por el guardia de Tree Houses, un NPC del juego que lo único que hace es contarte sobre lo que ocurre cada mes en el monasterio, pero que para muchos es un personaje bastante carismático, digo, no por nada es un personaje desbloqueable en Tree Houses. Pero bueno, ese año se hizo campaña para que ganara, y eso pasó. El Gatekeeper ganó el primer puesto en la sección de hombres, venciendo a Mark, quien quedó en segundo puesto y se perdió una skill propia, y eliminando a Chrome al dejarlo en el tercer puesto. Esto hizo que los fans de muchos personajes, en especial los de Chrome, le agarraran un odio profundo al personaje, al punto de ir a acosar al actor de voz del mismo, Kyle MacLachlan, quien a la vez es la voz de Almen Echoes, simplemente porque querían sacar su toxicidad guardada. No manchen, no hagan eso weones. Emblemas oscuros. Durante la misión final de Engage, después de enfrentar a Sombron sin transformarse, este alcanzará su forma final, y será protegido por 3 escudos a lo largo de su combate. Para romper cada uno, debes acabar con 4 enemigos genéricos que portan los anillos emblema de jefes finales de Fire Emblem, y la idea es que uses los emblemas correctos para enfrentar a sus respectivos enemigos. Aún así, es un poco decepcionante que nunca puedas ver la apariencia de estos villanos, pero lo más interesante es que para juegos con rutas propias como Fates o Tree Houses, se da a entender que las rutas tomadas en cuenta para la historia son Revelations y Verdant Twin, debido a que los jefes que se oponen a Corrin y Violet son Anankos y Nemesis. Aunque el caso de Violet es debatible, pues nunca menciona haberlo enfrentado, más si lo conoce en su juego de origen debido a su leyenda. También se da a entender que Roy alcanzó el True Ending en su juego de origen, donde Idun sobrevive y es rehabilitada en Arcadia, lo que es un bonito detalle a decir verdad. Emblema 0. Durante la batalla final de Engage, Sombron deja muy en claro que su motivación para abrir un portal al multiverso e invadir otros mundos fue porque él proviene de un mundo distinto, uno donde ocurrió una guerra por el dominio de los emblemas, pero cuando él era niño, todo su bando y su familia fueron aniquilados, y a modo de piedad, lo exiliaron a otro mundo, siendo este Helios. Aún así, él no venía solo, pues desde su hogar había traído consigo al emblema de las fundaciones, o emblema 0.
Sombron lo describe como un ser callado, que podía acabar con ejércitos enteros él solo, y que le enseñó que debería buscar venganza tras su exilio, aunque eso de callado podría ser simplemente la característica de que casi todos los emblemas invocados por dragones caídos son mudos. La cosa aquí es que como Mart Emblema explica al final del juego, los cuerpos ilusorios de los emblemas no pueden sobrevivir mucho tiempo después de llegar a otros mundos y estar fuera de donde su anillo emblema existen, y básicamente se desactivan para tal vez volver en un futuro como se muestra en la escena post-créditos de Engage. Esperen, creo que esto explica por qué los emblemas no funcionan en Heroes, a menos que invoques al héroe emblema directamente, o séase, sin su anillo. Bueno, en teoría eso es lo que le pasó al emblema Zero con el paso del tiempo, y Sombron intenta a lo largo del juego el querer ir a otros mundos donde tal vez su viejo amigo pueda volverse a activar y así comenzar su venganza. Ok, eso fue demasiado contexto que nomás te cuentan en los últimos minutos del juego, pero creo que para nadie es sorpresa que Engage tiene una historia muy mal contada. Aparte, nunca sabemos quién es este emblema, el cual es el hueco argumental más grande del juego, aunque muchos hacen sus teorías, algunos pensando que es Henry, debido a ser el héroe que antecede a Mart, el primer protagonista de la franquicia. Otros piensan que es Alir debido a que Sombron muere creyendo que lo invocó mientras lo último que ve es a su hija Alir, aunque esto no tiene muchas bases. Y otros hasta piensan que es el mismísimo Shousou Kaga, lo cual está bien gracioso a mi parecer. Lo tomaré como mi headcanon porque sí, pero como ya dije, esta es una duda que ni siquiera el DLC trata, y por ende quedará como uno de los agujeros de guión y misterios más grandes de la franquicia. Takehito Koyasu. Él es un seiyuu mayormente conocido por y por ser el Shingo Techingo en el KOF, y es un reconocido fan de la franquicia, cuya primera participación en la misma fue interpretando a Navarre en las ovas de Mystery, pero volvería a la misma desde Awakening interpretando a Lon Baldar, y desde ese entonces, tiene aunque sea un personaje nuevo en cada nuevo juego, siendo estos Niles en Fates, Saber en Echoes, Setet en Three Houses y Houts, Kagetsu en Engage, así como que volvió a interpretar a Navarre en Heroes y Warriors, y de momento también a Leo y Pent, así que si hacen remake de C4 y 7, seguramente lo tendremos haciendo a esos personajes. También lo llamaron para darle voz al jefe Phoenix, personaje exclusivo de los F-Channel en la cuenta de YouTube de Nintendo Mobile. Iron 18. Un detalle que los dataminers han notado con la salida de Engage, es que su nombre clave era Iron 19. Por si no saben al respecto, desde Awakening, todos los juegos principales de Fire Emblem tienen de nombre clave, Iron, porque el símbolo del hierro en la tabla periódica es Fe, y el número de producción de dicho juego. En este sentido, Awakening es Iron 14, porque antes de este habían 12 juegos principales, más el cancelado Fe de Will, y así aumentaba el número sucesivamente, siendo Fates el 15, Echoes el 16, Three Houses el 17, y por alguna razón Engage era el 19. Antes de que se lo pregunten, ni los spin-offs ni Heroes tienen esta denominación, por lo que el fandom a día de hoy tiene la duda de cuál juego se supone que ocupa el nombre clave de Iron 18, juego que debió empezar su desarrollo antes de Engage y después de Three Houses, pero que hasta día de hoy no sabemos si se canceló o si será lanzado en un futuro cercano debido a la pandemia. Tatsuhisa Suzuki. Tal vez este nombre les suene si son fieles suscriptores de mi canal, si lo son, ¿no? Por favor, díganme que no solo se suscribieron por el Doomverso y si ven el resto de mi contenido. Hablo en serio. Bueno, quitando esa crisis existencial que para nada me hace replantear mi estadía en YouTube, este nombre ya fue mencionado anteriormente en el iceberg de Super Sentai, y se refiere al seiyuu Tatsuhisa Suzuki, quien en 2021 estuvo en polémica por básicamente haber engañado a su esposa, Lisa, cantante súper conocida en Japón, y como podrán notar, el chisme fue demasiado grande. Respecto a Fire Emblem, Suzuki fue el seiyuu de personajes como T-Barn, Ranulf, el todopoderoso Berkut, y sobre todo, Alphonse, el protagonista del gacha. Cuando la polémica se desató, Nintendo obligó a retirar la voz de Alphonse del menú de inicio de la versión japonesa, y eliminaron el tema de jefe japonés del libro 3, pues él también lo cantaba. Se desconoce qué otras medidas habrá tomado Nintendo, pero desde la polémica, ninguno de los personajes de Suzuki ha tenido alts, lo cual es triste, pues ¿cómo es posible que el protagonista del gacha ya no pueda recibir nuevos alts? Ok, ya que estoy haciendo recopilación del iceberg, no está mal actualizar el dato, ya que después de la salida de la parte original salieron los resultados del Choose Your Legends de este año, aquel en el que aparte de ganar mi novia... ¿Y mi novio? ¿Cuál de todos?
Ganó Alphonse, así que solo me toca decir, felicidades fans de Alphonse, ustedes lograron redimir a su personaje, y ahora obligarán a Ice a darle un nuevo alt por la ocasión, y quién sabe, tal vez les ocurra lo mismo que con la Tiki adulta, quien empezó a ganar alts más constantes por ayuda del fandom, aunque en ese caso fue porque su seiyuu es muy cara. Ahora sí, volvamos al video. Tracia no es tan difícil. Dentro de la fanaticada es normal escuchar que Tracia 776 es el juego de la franquicia más difícil, más que nada por cierto video de Mundo N, donde lo ponen como el peor juego de la franquicia, pues su mayor argumento es que los curanderos tienen posibilidad de fallar, pero ese es un detalle muy sacado de contexto, pues estos dejan de fallar una vez que el curandero tiene 10 o más puntos de habilidad, así que esa es una queja que no dura mucho. Claro, Tracia tiene sus cosas, más que nada por ser un simulador de Latinoamérica en un juego de fe, debido a que puedes pasar hambre y secuestrar a otros, por lo que Leaf es definitivamente el lore más humilde de toda la franquicia. Ah. Miren, es Alphador Windstorm. Hola. Pero si la dificultad es tu problema, siempre puedes activar el Paragon Mode, con el que tus unidades recibirán la skill Paragon que les permite a todas tus unidades ganar el doble de experiencia, y hasta puede stackearse con unidades que ya tengan Paragon para empezar, ganando así el cuádruple. Así que no, Tracia no es el fe más difícil, Conquestion y Mystery son más difíciles, e incluso esos juegos también tienen modalidades para jugadores nuevos, mientras que el más fácil es el trámite gubernamental llamado Birthright en modalidad Phoenix, un juego que probarlo en ese modo debería ser considerado humillante a mi parecer. Y se supone que el elitista soy yo. Bueno, chistes aparte, no hay necesidad de remitirnos a juegos con modos de dificultad infernales, pues Tracia es bastante, digamos, particular por mérito propio. Empecemos por lo más sencillo, el juego es patéticamente fácil de romper, al menos si sabemos jugar nuestras cartas. Los pergaminos son quizá el elemento más abusable. Con ellos podemos evitar críticos aleatorios, así como controlar y potenciar los crecimientos de nuestras unidades, permitiéndonos maxear stats muy fácilmente, en parte gracias al tope estadístico tan bajo que maneja el título. Es bastante sencillo entrenar unidades poderosas, que no solo peguen fuerte, sino que aguantan mucho también. Con decirles que es perfectamente viable tener a mirmidones como Shiva jugando el papel de tanque. Incluso podemos hacer de Leaf, probablemente uno de los peores lords jugablemente hablando, en una unidad capaz de valerse por sí misma. Claro, aquí toma en cuenta las skills con las que vienen los personajes. La mayoría son bastante explotables en Tracia, como Helios y Rabia, pero si además tomamos en cuenta los manuales y la inmensa cantidad de armas especiales, tenemos muchas posibilidades de armar personajes fuertes según nuestras necesidades. Por otro lado, tenemos a la fatiga. En papel, este solo sirve para que no usemos a las mismas 10 unidades todo el tiempo. Y a decir verdad, tiene sentido, no obstante, es una mecánica bastante engañosa. Esta funciona como un contador de acciones que, al superar los PV de la unidad, esta estará fatigada y ya no podrá participar en el siguiente mapa. El truco acá es que rara vez eso será un problema. Dejando de lado que podemos aumentar los PV de nuestros personajes, con que tengamos un ejército balanceado y sepamos elegir y rotar a nuestros personajes, este sistema nunca se hará notar, porque para que se haga valer, de verdad tienes que estar abusando de una unidad. Llámese querer solearte el mapa con ella. La fatiga sirve para incitar al jugador a usar varias unidades, así como castigarlo por perderlas, añade una capa extra de planificación. ¿Recuerdan lo de los topes estadísticos bajos? Esto precisamente permite entrenar unidades poderosas rápido, así como hacer utilizables de entrada las que vamos obteniendo. Si a esto le sumamos los fácilmente accesibles Stamina Drinks, hasta puedes ignorar la fatiga. Tracia es un juego con elementos que, más que dificultarlo, parece que su único fin es molestar. Por ejemplo, el capítulo de la prisión, la dificultad para conseguir magias de fuego y viento por el setting del juego, la niebla de guerra más negra que el corazón de su servidora, las ballestas con excesiva potencia y precisión, las cuales por cierto, parecen acomodadas a lo pendejo, a eso súmale las estrellas de liderazgo, tener que hacer malabares para acomodar a tus unidades, el reclutamiento de Javier, y así puedo seguir. No es de extrañar que muchos jocosamente bromeen que estos detalles, que aparentan haber sido implementados a último momento, son un desquite de caga.
debido a que en esos años le decían que sus juegos eran muy fáciles. No voy a discutir la veracidad de esto, pues es un chiste, pero si no ven a nadie resaltando ninguno de estos factores, los cuales suenan incluso más fastidiosos que la precisión de los bastones, es porque nadie se tomó el tiempo de jugar Tracia, ya que si lo hicieran, o destacarían más estos elementos, o simplemente se darían cuenta de que, en relación a la fuerza de tu ejército, estos rara vez son más que una simple molestia. De todas formas, si es por buscar al Fire Emblem, no hay que ir muy lejos. Existe Gaiden, puto juego asqueroso todo horrible. Decir que fue hecho con las patas sería un insulto a los pobres pies de los desarrolladores, que no merecen cargar con el peso de tal atrocidad, un completo crimen en contra de la dignidad humana, animal, vegetal y de cualquier ente autorreplicante. Esa basura solo pudo haber salido del producto de una monstruosidad nacida del incesto más retorcido que la mente del cornudo imbécil de Satanás pueda parir. Copypasta de Roy. Hay gente en este grupo que no sabe sus niveles de pelea de Fire Emblem. Déjenme mostrarles el poder del Lord más poderoso del multiverso. El Lord más poderoso por mucho, Roy. Verán, la espada de los sellos tiene una regeneración 2 veces superior a la Falchion. Tiene un poder de sellar física y conceptualmente a su oponente. Causa un terremoto a escala planetaria que por cálculos de la Versus Battle Wiki llegaría a ser multicontinental. Creo que él se va a quedar aquí un rato más. Creo que no debí invocar ese recuerdo del fandom de 2016. Marianne suicida. Esta es una creencia muy popular en el fandom, y es que, en Tree Houses, si no reclutas a los alumnos de las casas a las que no estás enseñando para llevarlos a tu clase, estos no podrán hacer la promesa de volverse a ver 5 años después en el timeskip para el aniversario 1000 de la academia, y los verás como unidades enemigas en sus respectivos bandos para cuando ocurra el arco de la guerra. Esto pasa con todos los estudiantes, menos con Marianne, pues ella no vuelve a aparecer ni siquiera como unidad enemiga, por lo que debido a que ella sufría mucha discriminación por la mala imagen que tiene su emblema, el de la bestia, debido a la leyenda de Maurice, la bestia original y desterrado de los 10 héroes, y también al hecho de no haber podido hacer la promesa con Violet y los demás estudiantes de volverse a ver 5 años después. Muchos intuyen que ella se quitó la vida antes de pasar los 5 años, y nadie quiere hablar de lo que le pasó porque seguramente subiría la clasificación de edad. Después de todo, estos son juegos clasificación T para adolescentes. Así que ya lo saben, si van a jugar Tree Houses, recluten a la Haru Okumura depresiva, quiéranla, eviten su automorición y hagan su parálogo del timeskip para que supere la maldición de su emblema. Mapas de Ecos. Si bien Ecos es un juego que es casi universalmente amado por todo el fandom, y considerado por los más elitistas como el mejor Fire Emblem moderno, este aún tiene ciertos problemas. La mayoría los arrastra por ser un remake de un juego de hace más de 30 años, y el segundo de toda la saga. Y es que sus mapas están hechos con las patas. Ecos tiene la mala fama de tener algunos de los mapas peor planteados de la franquicia, al menos a nivel estratégico, por su afán en mantenerse fieles a los de Gaiden, un juego para la Famicom, y es que miren esta distribución, los árboles parece que fueron puestos aleatoriamente para rellenar el mapa y que no se vea tan vacío, en lugar de intentar usarlos para dar pie a un planteamiento estratégico real. Aparte, tampoco ayuda que muchos mapas se vean casi completamente iguales, como todos aquellos que ocurren en barcos en el acto 2. Los Branded. En los juegos de Telius nos presentan a los Branded, una raza nacida de la unión entre Beork y Laguz, que como bien indica su nombre, poseen una marca en su cuerpo que hace la función de estigma. Por diversos motivos la unión entre ambas razas era tabú. Primeramente los Beorks les tenían miedo, pues su ascendencia a Laguz contribuye al desarrollo de talentos mágicos y físicos superiores, o ya directamente, habilidades a las que los humanos nunca podrían acceder. Por otro lado, cuando los Laguz se reproducen con Beorks, estos pierden sus habilidades innatas en la mayoría de los casos, dejándolos completamente indefensos. Eventualmente, esta aversión llevó a que la unión entre ambas razas se considerase un sacrilegio en contra de la diosa. Tanto Beorks como Laguz los cazaban y perseguían, por lo que la mayoría de Brandeds adoptaban un estilo de vida nómada o ermitaño. Unos pocos viven escondidos entre Beorks, pero sabemos que esto se fue haciendo cada vez más raro para el momento en el que ocurren los sucesos del juego, probablemente por el peligro que conllevaba el que la marca fuese descubierta. De cierta manera, se puede decir que razón no les faltaba, al juzgar sus capacidades, claro. No por nada, la mayoría de Brandeds conocidos son personajes destacables, incluso aquellos que no eran considerados como especiales dentro de los Branded, como Soren, fue confundido con un espiritista. Gente que a través de espíritus, consume su propia esencia para aumentar su poder mágico.
Llegué el Physics de Lyn. Los juegos de Fire Emblem para la Game Boy Advance son recordados por sus lindas animaciones de ataques y críticos, y también por la animación de ataque de Lyn cuando es promovida de clase, la cual por alguna razón que no puedo explicar pero es muy importante, al finalizar su ataque con la Soul Cati se le mueven un poquito los pechos. Sí, esto es Fire Emblem, damas y caballeros. Dato curioso, en la versión japonesa esta animación no existe. Alphador. Él es una entidad hasta ahora desconocida, pero se sabe que es el superior de tanto Thor y Loki. Considerando que Heroes toma demasiado de la mitología nórdica para su lore, se da a entender que Alphador es el equivalente de Odín en este universo, pues su nombre significa el padre de todo. A día de subida de este video aún no se tiene su apariencia, solo algunas menciones a su persona, y el hecho de que las runas Duilit, aquellas que describen el cómo los dioses de cada uno de los 9 reinos del continente de Zenith perecerán, fueron escritas por él cuando estos empezaron a existir. Él comanda a Thor y Loki para asegurarse de que éstas se cumplan, por lo que entonces, Alphador es la entidad consciente del equivalente al Ragnarok en el mundo de Heroes, lo que sería en teoría la fecha en la que el gacha será descontinuado. Aunque por el cómo el nuevo libro tratará sobre el Yggdrasil y no de otros de los 9 reinos, posiblemente quieran retrasar el final de la vida del juego debido a la rentabilidad que tiene para Nintendo en comparación a otros juegos móviles de la compañía. Sacrificios de Mars. El remake de Shadow Dragon para DS es conocido por algo muy infame en el fandom, y es el tener que sacrificar unidades cada cierto tiempo para acceder a ciertos capítulos extra del juego que no estaban en el original. Hasta el momento es algo de lo cual se discute su canonicidad, ya que incluso en el prólogo 4 estás obligado a sacrificar una de tus unidades para que la historia siga su curso, enseñándole a Marty al jugador que no siempre puede salvar a todos, aunque muchos lo memean haciendo parecer que Marty está sacrificando a sus tropas por intereses personales, como en el Gaiden final donde obtienes a Navi si pierdes la facción y sacrificas a Tiki, aunque puedes recuperarla si usas el Aumestaff en la misión extra y tu última unidad muerta es Tiki, para así tener 2 manaquetes divinas en tu partida. Puertas Dragón. Dentro del lore de los juegos de Elif, existe la Puerta Dragón, un lugar creado por los dragones de Elif para escapar del mundo de los humanos durante los acontecimientos de la batida, y años después serían de gran interés para Nergal, el antagonista de Blazing Blade, buscando abrirla para luego controlar a los dragones que salgan al mundo humano. Aún así, en Fates, existe otro lugar con su mismo nombre, que actúa como la Outrealm Gate Awakening, permitiendo acceso a los mapas DLC de los Outrealms. Se desconoce si ambas puertas tienen relación la una con la otra. Experimentos de emblemas. En el continente de Fodlan, existe la práctica oscura de obtener emblemas mediante la transferencia de sangre de nabateanos a humanos, la cual inició en la época en la que Némesis trabajaba con los agartanos. Un milenio después, esta secta aún sigue haciendo experimentos en las sombras, apareciendo en momentos de debilidad para ciertas casas nobles, como se da a entender en más de una ocasión, como que tras la separación de la casa Ordelia del Imperio de Adrestia, a modo de castigo, se envió a miembros de los agartanos para que experimentaran con los hijos menores de la casa para injertarles emblemas, y de esa forma obtener personas que puedan tener más de uno. Aún así, casi todos los niños fallecieron en los experimentos, con la excepción de la Isitea, quien obtendría el emblema de Gloucester, aparte del emblema de Caron con el que se asume que nació. Como resultado, la Isitea obtuvo un potencial mágico tremendo, pero su cabello se decoloró a blanco, y su tiempo de vida restante se acortó bastante. Debido a esa última consecuencia, los agartanos le dejaron de dar importancia, y su siguiente objetivo serían los hijos del emperador de Adrestia. Edelgard, quien también vería morir a todos sus hermanos por los experimentos, obtendría así el emblema de fuego, el emblema de la diosa, junto a su ya heredado emblema de Seiros, y tras ese entonces, su meta sería erradicar toda la jerarquía en base a los emblemas que se practicaba en el continente. Esto que mencioné fueron los experimentos para obtener más de un emblema, pero no es la primera vez que se tienen prácticas de obtención de los mismos, pues por ejemplo, se da a entender que Rhea ya le ha pasado su sangre a más de una persona, uno de estos siendo Geralt, el papá de Violet, quien obtendría longevidad gracias a que en el pasado, Rhea le dio de su sangre en una infusión tras que él la protegió en una ocasión, pasándole así el emblema de Seiros. Y como ya dije, no es la primera ocasión que Rhea hace esto dado a entender en la ruta Silver Snow, donde enfrentas a Rhea tras comenzar su degeneración, junto a otras bestias que son otras personas a las que Rhea le pasó su sangre. Future Past.
Este DLC narra los acontecimientos del futuro de la segunda generación de Awakening, en donde se invierten los papeles, siendo los padres los que viajan al futuro y no los hijos al pasado. Estos son llamados por Naga para ayudar a sus hijos, lo cual vuelve a estos unos mapas bastante emotivos a decir verdad, ya que si los padres hablan con sus hijos, se disculparán por no darlo todo y dándoles consejos sobre que deben evitar los mismos errores que ellos cometieron. Eso sí, si cumples con las condiciones, creas un nuevo futuro donde Lucina si logra concretar el ritual del despertar para desbloquear el poder completo de la facción, y de esa forma acabar con el grima de su mundo sin necesidad de viajar en el tiempo como en el juego base. Localización de Fates. Fates tiene una localización muy infame, pues aunque en muchos más juegos sea común el reemplazo de diálogos para la adaptación o directamente censura, en este juego pasó algo muy infame, y es que removieron un modo entero que consistía en poder acariciar la cara de la persona que invitaras a tu habitación dentro de tu castillo. En este modo incluso se podía usar el micrófono del 3DS para soplar a la cara de tu invitado y hacer que éste reaccionara al respecto. Sí, Fates fue un juego demasiado extraño. Aparte de eso se removieron trajes de baño que podías comprar en la tienda de accesorios, y se hicieron cambios a la caracterización de ciertos personajes, como que Sakura y Elise dicen ser mayores en la localización de Fates para que hacerles soporte se no sea considerado pedofilia. Aunque no hicieron eso con Mosu, no manchen. Los dos TCG. La franquicia a lo largo de su historia ha tenido dos juegos de cartas coleccionables que nunca salieron de Japón. El primero simplemente se llama FTSG, y fue lanzado entre 2001 a 2004, teniendo como enfoque los juegos de Arcanea y Yggdrasil, ignorando a Valentia. El mayor legado de este juego son sus ilustraciones, pues más tarde serían utilizadas para representar a los personajes de esta época en las cartas e Ingerhard de Awakening. El segundo y más conocido fue F-Cypher, que duró entre 2015 a 2020, el cual a diferencia del primero, solo tenía cartas de personajes, y no de objetos, terrenos o armas. Así como que en ciertas ocasiones, se tomaban sus libertades para hacer cartas basadas en cosas no canónicas, como el caso del Cron Kaido. En este caso, las ilustraciones estaban mejor trabajadas, y separaban a los personajes por insignias de colores, representando a qué juegos pertenecen cada uno, y hasta llegaron a hacerse personajes originales, de los cuales 4 saldrían en un mapa de LSD Echoes para ser reclutables. Dentro de los juegos representados se encuentran básicamente todos los que salieron hasta el 2020, debido a que el juego sería descontinuado porque según Is, el gacha ya hace un mejor trabajo rellenando espacio entre los juegos, por lo que la existencia de Cypher era redundante para ellos. Una completa pena, pues aunque el juego nunca llegó a nuestras tierras, aunque sea nos deleitamos con las ilustraciones. Tirnanog. Cuando Shoso Kaga abandonó Intelligent Systems en 1999 por razones aún desconocidas, fundó su propio estudio bajo el nombre de Tirnanog, estudio que lamentablemente fue declarado en bancarrota en 2012 y que es conocido por haber sido el principal desarrollador de la franquicia Tear Ring Saga, los juegos más Fire Emblem fuera de Nintendo en PlayStation. De hecho, este juego originalmente se iba a llamar Emblem Saga, nombre cambiado debido a una demanda proporcionada por Nintendo, la cual concluyó en un arreglo financiero con la gran N por el hecho de que el juego se vendía como Fire Emblem en PlayStation. Arquero del mapa 3-13. Este es un arquero aliado genérico de Radiant Dawn el cual se encarga de la ballesta superior izquierda, y que, como bien indica su nombre, sale en el capítulo 13 de la tercera parte de la historia. Se volvió un meme clásico de la comunidad, debido a que si dejas que su inteligencia artificial siga el comando Roam, podrá bloquear refuerzos de la UZ enemigos, e incluso acabar con estos así nomás. Definitivamente, uno de los seres más poderosos de esta franquicia, que no es jugable debido a que no somos aptos para algo así. Nadie quiere a Warriors. Simple, sencillo y directo. A nadie le importa esta cosa, ni los fans, ni Intelligent Systems, ni Nintendo la pela, esto lo sabemos por el simple hecho de que, el último pixel que tuvimos de Fire Emblem Warriors, fue en el ya extinto Cipher. De ahí en más no parecen ser tomados en cuenta en Heroes, Engage o cualquier otro medio relacionado a la franquicia. Ni siquiera son elegibles en el Choose Your Legends como si pasa con los monos de Tokyo Mirage Sessions, así que ya se imaginarán que tan poca estima deben tener para ser casi tan olvidados como los hoces de Cypher, o los del manga de Hasanoo Tsurugi, aun si Tree Hopes es elegible considerando que este juego también es un musou. Sinceramente, al chile, qué bueno que sea así. Shantipit.
El pirata Shanty Pete, también apodado como Jack Scorbuto en la noble lengua de Cervantes, es un personaje usado como chiste a lo largo de la saga. A muchos no les sonará y es normal, son muy escasas y puntuales las instancias en las que lo llegan a referenciar, y de hacerlo, suele ser en forma de dizeres populares, todos fácilmente obviables, lo que facilita que en español muchas de sus menciones se pierdan por libertades en la traducción. Si bien su historia sigue siendo mayormente un misterio, contamos con las piezas suficientes para hacernos una imagen clara de lo que fue su figura. Pete lucía como un pirata estereotípico. Ya saben, un hombre de avanzada edad, con una barba abundante y desarreglada, garfio, pata de palo, y por supuesto, siempre iba acompañado por su fiel compañero, un loro tuerto. Constantemente se refieren a él como un pirata legendario, el ejemplo a seguir para cualquiera en ese rubro. Su imagen caló profundamente a nivel cultural en forma de canciones, libros o refranes, en sitios tan lejanos como Telius o Valencia por varios milenios. Incluso llegó a perdurar hasta los tiempos de Kron. No se sabe mucho de Pete como persona, pero se intuye que tenía que ser alguien proactivo y aventurero. Digo, para ser recordado en tantos lugares tan lejanos entre sí, especialmente en tiempos tan remotos, solo puedo suponer que realmente él recorrió todas esas tierras. Hay que tener en cuenta que no fue hasta Awakening, varios milenios por delante de la mayoría de juegos, que los personajes mostraban tener más que nociones someras de otros continentes. Lo que sí podemos afirmar con un poco más de certeza es que tenía corazón más blando de lo que puede parecer, pues en Elise existe un orfanato nombrado en su honor. Leine. En el capítulo 7 de Holy War se nos es presentada Leine, una bailarina que tuvo que lidiar con las insinuaciones del conde Bransel, y con ayuda de Ares, logró zafarse del viejo verde, pero cuando este tuvo que retirarse para luchar contra el ejército de Selip, Bransel volvió a insistir en que Leine sea su bailarina personal, y al rechazarlo por segunda vez es enviada al calabozo. Más tarde Jabaro le informa a Ares que Bransel se está encargando de la chica y que debería dejar de ser tan cercano a ella y limitarse a ser un soldado, lo que enojó a Ares y, bueno, el resto es una historia ya conocida. Ares se pasa al bando enemigo. Cuando Selip y Ares derrotan al conde, Leine es liberada del calabozo y ella empieza a hablar despacio y pausado, lo cual podría denotar cansancio físico o mental, y debido a esto se teoriza bastante que pudo sufrir abuso sexual por parte de Bransel. A pesar de que esto queda a interpretación del jugador, es difícil no pensar que algo así hubiera pasado, considerando que este tipo de insinuaciones no son ajenas a la franquicia, aunque ninguna de ellas ha llegado tan lejos como el caso de Leine. No obstante, tratándose de un juego de Yggdrasil, los cuales no se caracterizan por cortarse al momento de describir sus situaciones, tampoco resulta descabellado. Alts resplandecientes. Estos son trajes que se le puede dar a ciertas unidades básicas en el Heroes mediante el pago del pase fe. Estos trajes consisten en cómo los personajes invocados de otros juegos se adecuan a los reinos del continente de Zenith, y en algunos casos hay explicaciones a nivel lore que relacionan la personalidad de un héroe con cierto reino con el que se identifique. Nótese que dije algunos, pues a veces pueden ser cosas random como Intelligent Systems dándole alts de Josalfheim a todas las principales de Magvel porque sí. Jorge y los bots. Durante el Choose Your Legends 4, un NPC mercader de los juegos de Telius llamado Jorge obtuvo un alto puesto en la votación, el suficiente como para meterlo a Heroes. Pero la cosa se pone aún más extraña considerando que este personaje no tuvo el factor meme como sí ocurrió con el Gatekeeper, así que normalmente se le atribuyen ese montón de votos a bots que estuvieron votando constantemente por Jorge, y ya que estamos en eso, probablemente también haya habido presencia de bots en anteriores Choose Your Legends, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Gullveig genocida. Si bien Gullveig fue creada por Njord para destruir a los mortales, Gullveig misma borra de la existencia a este último y queda como un ser con el único fin de acabar con todo Midgard y los mortales. Acabando como una genocida a nivel multiversal al borrar de la existencia a quien sea sin que Njord le dé órdenes, solo existiendo para ese propósito y continuar aquel ciclo infinito de destrucción. Censuras en supports. Nuevamente, presentamos más cambios que sufrieron los juegos al llegar a Occidente. Uno de estos es el support de Soleil, el cual ya se mencionó con anterioridad en el Iceberg, aunque no es el único. Otro caso curioso y que también involucra al mismo juego es el support C entre Saizo y Beruka, el cual si lo jugamos en la versión occidental, solo veremos que dicen ... y lo peor del caso es que originalmente solo hablan de unir fuerzas como asesinos, recordando que ambos lo son.
Otro diálogo censurado es el del support A, entre Goldmar y Etie, puesto que en la versión occidental, ambas solo se tocan las manos, pero en la versión japonesa, los tocamientos que se hacen son un tanto más sugerentes y que creo que ya pueden imaginar. Un último diálogo que se puede mencionar se encuentra en el support B de Bernadetta, en el cual menciona todos los abusos físicos y psicológicos que su padre le causó para transformarla en la esposa perfecta, pero en dicho diálogo se omitió la parte en la cual era atada a una silla para dejarla ahí todo el día y mantenerla callada en posteriores versiones de Three Houses, solo manteniéndolo de que era atada. Sigmund y Sieglind. En Sacred Stones los gemelos Efraim y Erika obtienen las armas sagradas gemelas terrenais conocidas como la lanza ígnea Sigmund y la espada del trueno Sieglind. Este dato podría pasarse por alto, de no ser porque los nombres de las armas sagradas hacen referencia a los gemelos de la novela El Anillo de Nibelungo, los cuales mantienen una relación amorosa entre ellos. Pero recuerden, el Efraim por Erika no es ni canónico ni oficial. Old Juba, también llamado Abuelo Picaruelo en la versión hispana, este es un viejo verde que debutó en Genealogy of the Holy War, el cual se encarga de comprobar cómo va aumentando el nivel de afecto entre las unidades mediante la adivinación. Aún así, este viejo vuelve a aparecer en Awakening, cumpliendo el mismo propósito, más o menos, pero también aparece en los mapas de DLC en los Outrealms, donde nos pide que lo ayudemos a recuperar el tesoro de su familia, las cartas Eingerhard, las cuales contienen copias del alma y recuerdos de los héroes de juegos pasados, aunque bueno, este anciano hace cosas muy, digamos, raras con las heroínas. Se intuye que ambos ancianos son la misma persona no solamente por su apariencia, sino por una descripción suya no usada que menciona que tiene más de 1 milenio de vida, y se sabe que los juegos de Yggdrasil ocurren siglos antes que los de Arcanea, que ocurren 2000 años antes que Awakening. La maldición de Armax. Armax, el hacha del rayo, es una de las 8 armas legendarias del continente de Elibe que fue utilizada para derrotar a los dragones durante la batida. Muchos años después de la guerra contra los dragones, esta arma legendaria fue recuperada por Héctor para ayudar a Eliwood a derrotar a Nergal, pero el primer usuario de Armax, Durban el Berserker, se hizo presente en forma de espíritu y le advirtió a Héctor que el hacha tiene una maldición, si acepta ser su usuario, estará condenado a sufrir una muerte violenta en batalla. Dicho y hecho, muchos años después la profecía se cumple, cuando Héctor muere producto de las heridas provocadas en su batalla contra Cepiel y sus generales, y curiosamente esta fue la primera vez en la saga en que se mostró sangre de forma explícita. Christopher Niosi. Chris Niosi, también conocido como Kirbofer, es un animador de internet de la época de Newgrounds, quien junto a su compañera Kira Backlund son muy conocidos por hacer la miniserie Brawl Towns durante la época de auge de Super Smash Bros. Brawl. Ambos se volverían actores de voz, y llegarían a participar en Fire Emblem, con Kira volviéndose la voz de Erika en Heroes y Engage, mientras que Chris tuvo una participación más corta en la franquicia debido a una polémica. Resulta que en julio de 2019, a modo de respuesta a ciertas alegaciones, publicaría en su Tumblr unas disculpas respecto a haber abusado emocionalmente de algunas compañeras de trabajo, mencionando dentro de estos casos uno relacionado a un juego que estaba a punto de salir en ese entonces, Three Houses. Al hacer esta disculpa, Chris infringió su contrato de confidencialidad con Nintendo, pues habría revelado que él era la voz masculina de Violet, no solamente en Three Houses, sino que en Heroes, y su voz puede ser escuchada tanto en la primera versión del juego, como en el datamine del personaje en el gacha. Tras la salida del juego, su voz sería reemplazada por la de Zack Aguilar en la actualización 1.0.2, quitándole su rol como Violet en todas sus apariciones, y quién sabe si habría grabado su participación en Smash Ultimate antes de la polémica. Como alguien que jugó Three Houses desde el día 1, la verdad es que en parte sí sentí el cambio, pero por alguna razón Chris tenía una voz más grave en el gacha. Helios Alterno. En el DLC de Engage, se encuentra Los Xenólogos Caídos, una historia secundaria que ocurre después del capítulo 16, y trata sobre el cómo los dragones caídos Neil y Neil, este último quien en verdad es otro dragón llamado Rafal con intenciones de sobrecompensar años haciéndose pasar por el verdadero Neil, buscan los brazaletes emblema, 7 objetos que son la variante de los 12 anillos emblema del juego base. En este mundo, Alir, quien tiene el sexo contrario al que escogiste, murió junto a Sombrón en una batalla final, y así, con la muerte del último dragón divino, el mundo se volvió un caos, donde todos los reinos entran en una guerra sin fin por los brazaletes.
Más adelante se nos revela que las variantes de los nobles de este mundo fueron resucitados como Corrupted para seguir su guerra por quién sabe qué razón tendrá Rafal, pero si ya les dije que Engage tiene una historia deficiente, el DLC es aún más raro. Sharina y Peonli. En el libro 4 de Fire Emblem Heroes, se nos plantea que estas dos de niñas jugaban a cambiar de lugar en el reino de los sueños, pero que en un punto, Peony al transformarse en una hada, tras tomar del néctar de los sueños, perdió sus recuerdos como humana. Aún así, debido a que ambas solían cambiar de lugar constantemente, se plantea la duda de quién es la Sharina original, si la que nosotros controlamos, o la misma Peony. La verdad, no sé qué más decir. Cleoglus. En los datos internos de Tree Houses, existe un agartano no usado con apariencia genérica llamado Cleoglus. Más tarde, con la salida de Tree House, se daría a entender que este agartano es aquel que ahora está usando el cuerpo de Cornelia. Y sí, Cleoglus es un hombre. Líneas de tiempo de Awakening. En total existen entre 5 y 6 líneas de tiempo en Awakening, puede que más o puede que menos. Hay tantos viajes temporales que es difícil acertar con precisión cuántas de estas existen y explicar cada una de ellas, pero dentro de esas tenemos, la ya mencionada Future Past donde Lucina logra restaurar la Falchion y derrotar a Grima, el futuro abandonado y controlado por Grima en el que Lucina y los demás herederos viajan al pasado, la línea de tiempo donde Lucina viaja al pasado, Kron da el golpe final a Grima y este tiene la oportunidad de regresar en un futuro, la línea de tiempo donde Lucina viaja al pasado, Robin da el golpe final y Grima muere definitivamente, y las líneas temporales originales de los Morgan de ambos sexos, los cuales vienen de líneas distintas a las de Lucina, ya que son los únicos herederos que no conoce. En este último caso se puede intuir que Grima pudo haber tenido un Morgan consigo o que los dos vengan de líneas distintas, pero así como existe esta posibilidad, hay otras más, como que Morgan provenga del futuro de Lucina si tiene un hermano que sea otro hijo del futuro, aunque eso contradice el final de Morgan en el que eruditos asumen que proviene de una línea temporal distinta a la de Lucina y el resto. Fe. Verán, Fire Emblem Heroes tiene una mascota /CEO líder supremo llamado Fe, que es la búho que te da los orbes y los demás regalos en la lista de regalos del juego, además de ser la presentadora de los eventos del juego como banners especiales. Un lindo detalle es que en el Día de los Inocentes de 2019, el canal de YouTube de Nintendo Mobile subió un video revelando que Fe sería el próximo héroe legendario del juego con unas estadísticas que dejarían en ridículo a cualquier unidad del Power Creep actual, lo cual obviamente fue una broma, pero una broma bonita. Solo hay Ken Engage. El Solo Ike Run es un reto muy popular en Fire Emblem Path of Radiance, y consiste en pasarte el juego simplemente moviendo a Ike, obligándolo a enfrentar a todas las unidades enemigas del juego que le sean posible. Una decisión de diseño muy interesante de Engage, es que dentro de las skills que te puede brindar el anillo emblema de Ike, están dos habilidades muy usadas en este reto, como lo pueden ser Furia, habilidad que aumenta muchísimo tu ratio de hacer un crítico, aunque depende del juego la ecuación para que se active, y Tenacidad, habilidad que en Path of Radiance aumenta tus puntos de fuerza, habilidad y velocidad un 50%, pero que en Engage solo suma 5 puntos a la defensa y resistencia, algo muy irónico a decir verdad, pero bueno, en Telius algunas skills estaban más rotas que ahora. Somni. Midiendo una barra de pan y siendo tan pesado como 2 duraznos, Somni es la mascota que aparece en Fire Emblem Engage. Le puedes poner accesorios bonitos, cambiarle el nombre, acariciarlo, pescar con él, darle de comer, recoger los puntos de lazo que suelta de su piel, creo, y así crear el anillo de Grandmaster, o bueno, los 2 anillos de Grandmaster, pero ya que es Omni, está bonito. Pero este personaje abrazable tiene un trasfondo peculiar. Resulta ser que Somni ya residía en el Somniel antes de que fuera descubierto por la reina Lumera, y debido a que es difícil definir qué tipo de animal es, y qué tanto lleva viviendo en el Somniel, es natural preguntarse qué cosa linda, preciosa y abrazable es Somni, y todas las preguntas nos llevan a la conclusión de que él es alguna especie de deidad protectora del Somniel y ya. ¿O acaso él es el emblema 0 debido a que gracias a él puedes fabricar más anillos emblema, y de ahí el nombre de emblema de las fundaciones? Como sea, eso no debería importarnos, pero qué lindo es, todos alaben a Somni deidad.
vs Battles Wiki. Esta es una wikia que se dedica a escalar los niveles de poder de personajes ficticios, pero, si se encuentra en este iceberg, es por el dato gracioso de cómo escalan a todos los hoces del gacha, así como a la Azura chiquita y al Gatekeeper, todo debido a las hazañas de Freya al final del libro 4, la cual al tener el poder de su hermano Freyr, tenía control completo del reino de los sueños, el cual contiene múltiples capas de la existencia en el multiverso de Fire Emblem. Básicamente, como canónicamente Alphonse y sus compás la vencen, según la lógica de esta wikia, todos los hoces del gacha son nivel multiversal complejo leve. El caso del Gatekeeper es más gracioso, porque por simplemente soportar los ataques de Torrenun creando lazos, él automáticamente es de tier multiversal, y por ende en un nivel similar al Alien X. A veces la gente se toma estas cosas muy en serio a decir verdad. Anime Project Success. Con la salida de la Briflucina durante el primer año del gacha, esta vino con un arma propia llamada Gearscowl. Dicha arma venía con una inscripción que al traducirla usando el alfabeto de Awakening que viene en el libro de arte, se puede leer que dice Anime Project Success, posiblemente indicando que se le ha dado luz verde a un anime de Fire Emblem. Aún así, han pasado ya más de 6 años desde eso y nunca se supo si esto fue un proyecto real o una broma por parte del diseñador de Awakening, Yusuke Kozaki. Heights of Fate. Esta es una historia dividida en 5 mapas que trata el cómo los hijos de Nor y los de Hoshido, provenientes de facciones de mundos distintos, se alían para enfrentar a Anankos después de la muerte de sus padres en variantes de las rutas Birthright y Conquest. Aunque para serles sinceros, esta historia parece más un fanfic glorificado, creada más que nada para darle un sentido a la existencia de los hijos en Fates, pues estos no tienen importancia alguna en la trama, más allá de intentar replicar lo logrado en Awakening. Aún así, en Awakening y Holy War funcionaba porque los hijos venían o del futuro, o eran los protagonistas de la segunda mitad de la historia, pero en Fates, los padres simplemente follan y de ahí los hijos crecen hasta llegar a la pubertad así nomás, porque los traicionaron y encerraron en la habitación del tiempo para así poder reclutarlos. Como sea, Fates es un juego raro. Censura de Summer Tiki. Durante el datamine de la versión 1.5.0 de Fire Emblem Heroes, actualización donde metieron a la Tiki adulta de verano, su arte dañado mostraba buena parte de la raja del culo, cosa que fue eliminada en la versión final al simplemente rebajarle la misma y subiéndole más la tanga. Festival de apoyos. Los festivales de apoyos de Nor y Hoshido son 2 mapas DLC de Fates que fueron exclusivos de Japón, y no han tenido lanzamiento oficial en el resto del mundo. Estos son mapas hechos más que nada para añadir conversaciones especiales entre personajes que normalmente no tendrían supports o estos sean del tipo genérico, como pasa con las madres de los hijos, quienes tienen conversaciones repetidas sin importar la madre. De manera oficial nunca se ha dado una explicación a por qué nunca fueron lanzados, pero conociendo lo turbio y cochino que puede ser Fates, teorizo que alguna conversación debió ser demasiado rara, o el equipo simplemente no quiso chambear para traducir todo ese texto regado en 2 mapas, considerando que Echoes se lanzaría al año siguiente. Aún así, es una pena enorme que estos mapas nunca llegaran, pues eran la única forma en la que se podía obtener de manera infinita los sellos para usar las clases Lodestar y Grand Lord, obligando a todos los que viven fuera de Japón a conformarse con la única copia por partida de cada sello que dan en el mapa que actúa como precuela de Awakening. El reclutamiento de Stefan. Stefan es un personaje particular en muchos aspectos y su método de reclutamiento no es menos. Imagino que la mayoría acá estarán familiarizados con los objetos enterrados en la arena, algo clásico en los mapas desérticos, ítems los cuales podemos obtener al situar nuestras unidades en zonas específicas. Acorde a la naturaleza esquiva de Stefan, nos topamos con él de la misma manera, aunque está bastante más oculto. Primeramente, el evento solo se activará si posicionamos a una unidad en un cuadro específico y no un conjunto, dicho cuadro está en un lugar bastante remoto, con una sola vía disponible y con la arena lastrándonos. Bajo condiciones normales él solo nos dará su espada, Bagekati, a cambio de que nos larguemos. Para que Stefan se nos una, debemos usar específicamente al Eteo Mordecai, a lo que él mostrará su interés por la tribu bestia de Galia y con la excusa de poder conversar con ellos, nos ayude para abrir un espacio en sus agendas. Durante todo Path of Radiance Stefan es bastante distante, no desempeña ningún rol importante en la historia, sus únicos 2 apoyos orbitan el mismo tema y sus interacciones en la base se pueden contar con los dedos de una mano. Incluso personajes enigmáticos como Vol que son más participativos que él.
Stefan es bastante distante e indiferente al conflicto del juego y da la impresión de que solo se unió a nosotros por mero capricho, hasta se tomó la molestia de entrenar a Ike como su segundo mentor al ver potencial en su estilo, el cual todavía estaba incompleto, simplemente porque quería matar el tiempo, y esto es un evento importante, porque gracias a esta conversación de base, Ike puede aprender a Ether fácilmente, sugiriendo que gracias a Stefan él desarrolló su técnica insignia, por la que milenios después sería recordado a lo largo y ancho del mundo. En Radiant Dawn lo reclutamos exactamente de la misma manera, pero ahora usando a Micaiah, reconociéndola como una Branded y diciendo que atacar a una de las suyas en el desierto es lo mismo que atacarlo a él. A día de hoy sigue siendo la única unidad cuyo reclutamiento requiere posicionarnos en un cuadro perdido del mapa, repitiéndose este método 2 veces, así como se mantiene con nuestro ejército sin ninguna razón real y nos ayuda un poco porque se le da la gana, al menos en Path of Radiance, pues durante Radiant Dawn se nos une para buscar respuestas. También es curiosa su forma de presentarse, porque a menos que esté tan habituado al desierto como para hacer el ademán de aparecer en plenas dumas, todos los personajes que se lo topan tienen la impresión de que estuvo oculto bajo la arena y salió de repente, cual si fuese, literalmente, otro ítem enterrado en el suelo. Battle of Revolution. Esta fue una broma del Día de los Inocentes del año 2017, la cual salió meses después del anuncio de Echoes, mostrando un juego para Switch y New 3DS con apariencia inspirada en los juegos de Famicom, narrando una historia con ambientación tipo Japón feudal, protagonizada por Balbar, Leon y Kamui, aunque estos tenían nombres muy literales en base a su escritura en kanji. También se mencionaba que tendría un sistema de combate basado en las cartas Hanafuda de Nintendo, y tendría un contenido adicional en forma de un pergamino que contendría información sobre los personajes. La quinta esencia. La quinta esencia es un concepto introducido en Genealogy of the Holy War y posteriormente reintroducido en Blazing Blade como parte central de la trama, ya que como se explica en este juego, es una especie de magia muy poderosa que nace de la fuerza vital de los seres vivos, el espíritu humano, y que puede ser utilizada para un sinfín de objetivos. En Genealogy no tiene mucha importancia más allá de unos diálogos donde se explica que el bastón Valkyrie utiliza de alguna manera u otra la quinta esencia y es importante en los rituales para revivir a los muertos, y en Blazing Blade, Nergal la utilizaría para resucitar a su esposa, pero la constante experimentación con la quinta esencia durante 500 años corrompieron su mente y olvidó su propósito original, pasando a querer controlar y hablar con los dragones, provocando un caos en todo Elibe y posteriormente el mundo. Sairi japonesa. Durante el tráiler de presentación internacional de Sairi en Heroes, ella tenía su voz japonesa en vez de la americana. Esto fue debido a que en ese entonces la pandemia del COVID-19 estaba en su punto más alto, y la actriz, Minae Noji, no pudo grabar en su tiempo porque los estudios estaban cerrados por medidas sanitarias. Aún así, en el tráiler estaba el aviso de que a futuro sí se tendría el doblaje al inglés, cosa que se cumplió para la actualización 4.8.0. Por ende, Sairi es el único personaje que mantuvo su voz japonesa durante un tiempo para la versión internacional del juego. Toma de Twitter. Desde el 2019, cada fin de año, una unidad navideña termina reemplazando a Fe como el community manager de la cuenta de Twitter del juego, y hasta llegan a regalar tickets y otros regalos de fin de año, como que en 2020 podías pedirle una carta navideña a las unidades del banner de ese año. Ahí obtuve mi carta con mi waifu, de hecho, jeje. Como sea, en 2019 quien tomó la cuenta fue Sotis, en 2020 fue Hilda, en 2021 fue la Isitea, en 2022 fue el Caballero Negro, y quién sabe quién será la del 2023, pero como este guión se está escribiendo mientras se acaba de mostrar el banner de este año, asumo que será Yunaka. Habrá que ver cómo envejece esta afirmación. Una eternidad más tarde. Sí fue Yunaka, y la muy cojuda no quiso dar tickets para Navidad, robándose todos los regalos. Mía y los bastones físicos. ¿Alguien aquí ha jugado los juegos de Teleus? Supongo que la respuesta es no, así que toca explicar este punto. El personaje de Mía es ya conocido entre la comunidad de Fire Emblem, pero ¿sabían que fue al primer personaje que, sin contar a la Rachel, se le pasó por la cabeza el usar el bastón como arma? Dejen explico. En el support que ella tiene con Riz en Path of Radiance, ignorando lo de que es su rival y todo eso, en un momento del support ella menciona que aunque Riz no pueda entrenar con una espada, intentará entrenarlo como pueda.
Ahora si nos vamos a Radiant Dawn, Mia vuelve a hacer mención de esto en su conversación con Aid, diciendo que ahora Riz sabe defenderse con el bastón cuerpo a cuerpo, para que así, iniciando el mismo nivel, ahora se desbloquea la mecánica explícitamente con un bastón que trae Riz equipado. Así que sí gente, Mia es de esos pocos personajes que hicieron una mecánica única de su juego, y por esas razones y supports no conocidos es que Teleus es el best juego de la franquicia, y Riz por mí el mejor Sheik de Teleus igualmente. Emblema de Agartha y Forja. Dentro de los datos no usados de Tree Houses, se puede encontrar dos tipos de emblemas no usados, siendo estos los de Agartha y Forja. Ninguno de estos tienen efectos o personajes que los posean, pero sí tienen armas que estaban vinculadas con las mismas. En este caso, el emblema de Agartha está vinculado a 3 armas, la guadaña del caballero sanguinario, la átame de Cronía, y una espada no usada de aspecto algo futurista que le pertenecería a Tales, pero sería recién vista en Tree Hopes como un arma del New Game Plus, aunque irónicamente nunca se le ha visto usarla, pues su clase no se lo permite. En el caso del emblema de la forja, este está asociado a todas las armas que han pasado por ser refinadas, pero de ahí ninguno de estos emblemas pueden ser vistos ni siquiera al estar equipados. Considerando que los emblemas en el juego base comparten temática con los arcanos mayores del tarot, es desconocido si se planeaban emblemas basados en los arcanos menores. Relación entre Deltea y Celica. Cuando reclutas a Luthier, el hermano de Deltea, te da a entender que necesita que lo ayudes a rescatarla del trance en el que la puso Tatarra, debido a su enorme potencial mágico, que se menciona es hereditario de su familia, más en específico de una discípula de la campeona Zofia. Aún así, algo destacable de Deltea es que sin contar a Celica, ella es la única otra unidad que tiene acceso a Ragnarok como parte de su lista de hechizos, siendo esta la magia negra más poderosa del juego, y una que tiene mucha relación con aquellos cercanos a la diosa Mila, o quien hizo un pacto con ella en el pasado, la campeona Zofia. Como tal, se sabe que Celica es descendiente de esta heroína que fundó el reino con ese mismo nombre, y asimismo, heredó la marca de Mila, que le permite ejecutar la variante más poderosa de Ragnarok, Ragnarok Omega. Aún así, Deltea es una simple aldeana, pero es bien gracioso que pueda usar un hechizo exclusivo de la familia real solamente porque sus ovarios así lo quisieron. Dimitri vs Guts. Este es un episodio de la webserie conocida como Death Battle, donde enfrentaron a ambos personajes, Dimitri de Tree Houses, y Guts de Berserk. El resultado de la batalla concluyó en la victoria de Dimitri, tomando de base un Scaling algo tomado por los pelos sobre Rea tanqueándose 2 jabalinas de luz, el equivalente a bombas de hidrógeno en Fire Emblem, y que Dimitri a nivel gameplay tiene acceso a múltiples skills a su favor, incluyendo su Combat Art, Atrocity, que le ayudó a romper la armadura de Guts. Pero ¿quién soy yo para decirles quién debió ganar? Así que digan en los comentarios si creen que el resultado fue correcto o no. No, no lo fue. Fucking escalada sin coherencia. Guts aguantando un rayo mandado por un jodido dios y ganándole a 100 soldados en una noche, con un solo brazo y derrotando al dios del mar en unas horas, es mucho más fuerte que el emo tuerto edgy loquito baboso que le da ansiedad cuando no tiene a su maestra cerca. Chinguen a toda su madre todos, bola de pendejos. Tatsuya Oya en fe. Dentro de los datos internos del gacha, se pueden encontrar renders de Tatsuya, el protagonista de Persona 2 Innocent Sin, seguramente para probar la interfaz. Aún así, este es un mejor crossover con Megaten que el Tokyo Mirage Sessions a mi parecer, y es extraño que hayan como 3 veces que ambas franquicias se conectan, de manera intencional o no. Quan causó su muerte. En el continente de Yggdrasil existe el conflicto entre las naciones de Munster y Tracia, esto debido a la geografía de ambos en la cual Munster es una tierra más fértil y Tracia una tierra montañosa que no permite tanto la agricultura, razón principal por las cuales existen muchos bandidos, tal y como le explica Augusta Leaf luego de que este último dijera que bandidos como Gómez se pusieran a trabajar. En medio de aquel conflicto, Trabant piensa en Tracia y conoce las duras condiciones de esta nación, razón por la que buscaba la reunificación de la península de Tracia, cosa que no lograba por los gobernantes de Munster, incluyendo Quan, razón por la que en el capítulo 3 buscaba represalias contra Sigurd y en el capítulo 5, aprovechando que Quan iba con el Landsritter en el desierto de Aed, asesinaría a Quan por ese resentimiento contra Munster. Asimismo,
mismo se encuentra la tragedia de Gaebolg, la cual es una historia en la cual se involucran los cruzados Ñorún y Dain, ambos hermanos, en la cual Ñorún se casaría con un amigo de Dain, pero en un momento, el esposo y Dain discuten y Ñorún acabaría asesinando a su esposo por accidente, quitándose la vida por lo que hizo, creando así una maldición en donde se dice que la Gaebolg trae dolor y sufrimiento a la pareja de quien la use. Quan, descendiente de Ñorún, usaría la Gaebolg y a su vez fue su esposa Eplin quien le dio la lanza, así que se podría decir que ambos causaron su muerte. El poder de Kiran. A pesar de ser una unidad avatar, al igual que Mark, Kiran no es jugable en la historia principal del juego, a menos que cuentes cuando él tuvo la apariencia y creía que era Alphonse por buena parte del libro 4, pero aún así, él llega a ser jugable en el modo Mjolnir Strike. En este modo, Kiran hace uso de su arma con la que normalmente invoca héroes, Breidablik, la cual actúa como si fuese un tomo, y puede cambiar sus tipos de efectividades. Asimismo, Kiran tiene acceso a prácticamente cualquier skill heredable en todo el juego sin necesidad de convertir héroes en manuales, y también puede equiparse armas cuerpo a cuerpo. Si sumamos a eso que puede invocar héroes, entre estos deidades principales de la franquicia o a villanos propios del juego para que peleen por él, lo vuelve uno de los personajes más rotos de la franquicia. Fanfics de Lucina. Si están adentrados mucho en este fandom, habrán notado que hay dos memes, por así decirlo, que están relacionados con el personaje de Lucina, el primero de estos siendo el ship entre Lucina y Spider-Man, el cual tiene muchos años existiendo, y nació en DeviantArt por un usuario llamado Conciliarex619, que al parecer gusta de comisionar este ship, tanto que en R34 la primera imagen de este data del 2015. Así que no, este no nació porque Laura Bale, primera voz de Lucina, fue Mary Jane en el juego de Insomniac. Hay un lore aún más extenso al respecto, y este se volvió tan infame que el creador en cierto punto recibió amenazas de muerte y se volvió un meme muy grande en la comunidad que a día de hoy se referencia, como decir que Alir es su hija. Otro meme de Lucina se encuentra en la fanon wiki de Peppa Pig, donde ella es descrita como la antagonista más constante de la serie. Ella busca acabar con la familia Pig para cambiar su destino y seguir el rol de Dimitri, su mentor, y ese es matar hasta el último de ellos. Desde la tercera temporada, ella se alía con muchos villanos, como que en la película de Peppa Pig, Lucina se alía con Al-Qaeda para más tarde ser traicionada y después ser resucitada accidentalmente por Mamá Pig al esparcir Capri Sun en una remera gótica de Hot Topic para volverse la antagonista principal de la cuarta temporada. En la temporada 6, Lucina sería asesinada de nuevo, esta vez en un duelo contra Saul Goodman, pero sería revivida con un hongo de vida por un benefactor misterioso, y más adelante tendría muchísimas más apariciones que no voy a detallar. Linaje de Lima IV. Lima IV fue el anterior rey de Sofía, quien debido a su prematura ascensión al trono y falta de custodios que lo guiaran de la manera correcta, tuvo un gobierno inestable y tiránico durante años, y mientras él se entregaba a los placeres de la riqueza, la comida y las mujeres, su nación pasaba por hambruna y miseria, y por esa misma razón tuvo varios hijos de distintas madres repartidas por toda la nación, como Conrad, hijo de una noble que había pactado un trato con el rey. Ella se convertiría en una de sus muchas esposas a cambio de comida para su pueblo, trato que Lima nunca cumplió, pero cuando una de sus esposas, que consideraba el amor de su vida, falleció, sus adicciones empeoraron aún más, ni siquiera se preocupaba por sus propios hijos, ni por la princesa Andis, más conocida como Celica, que había tenido con el amor de su vida. Todo llegó a un punto crítico que desató guerras dentro y fuera del país, hasta un golpe de estado del que nadie se opuso. Sacrificios de niños en Yggdrasil. La secta de Loctus, bajo órdenes del dragón del mismo nombre, realiza sacrificios a niños en nombre del mismo, haciéndolos luchar a muerte en arenas para transformarlos en adeptos o sacrificándolos en nombre del propio dragón oscuro. Esto lo hacen raptando a niños y finalmente llevarlos a Valhalla para estas oscuras intenciones. En Tracia 776 se puede observar en varios mapas como niños son raptados y en un momento mencionan con miedo que hermanos o conocidos fueron llevados a Valhalla y nunca han vuelto, por lo que es inimaginable a qué punto pudieron haber llegado con esto.
Todos son criminales de guerra. Aun si Fire Emblem claramente se ambienta en un mundo medieval, más o menos, y teóricamente ningún personaje en Fire Emblem es un criminal de guerra según su mundo, eso no evita que algunos personajes no hayan cometido algunos actos moralmente cuestionables a lo largo de sus respectivos juegos, como lo es el reclutamiento de menores o soldados sin adiestramiento militar y la ejecución de civiles, aunque eso último solo ha pasado con el ejército antagonista de algunos juegos. Pero como dicen por ahí, no es un crimen de guerra si ganas la guerra. Tomo Gel. En Fire Emblem Tracia 776, existe un tomo de magia oscura que es exclusivo para las unidades enemigas y que no puede ser utilizado por el jugador sin el uso de hacks. Este tomo además de ser bastante peligroso debido a que puede atacar desde lejos y deja a tus unidades con un solo punto de salud, es bastante inquietante debido a la imagen de fondo que lo acompaña, una mujer desnuda con un rostro demoníaco sentada y rodeada de cadáveres agonizantes, acompañados de una niebla roja que parece estar derritiendo a los mismos hasta los huesos. Por sí sola la imagen es rara y hasta podría ser descrita como fuera de lugar, pero resulta que metiéndose en los archivos del juego encontramos que esta imagen tiene una inscripción en japonés, que traducida vendría diciendo el mundo es una prisión. No sabemos el porqué de esta, pero podemos teorizar que la inscripción se refiere al Optus y su condición de necesitar a un heredero de sangre mayor para poder resucitar, sintiéndose atrapado en un cuerpo que actúa como recipiente y no su forma original de dragón oscuro, pudiendo desatar esta forma mediante el tomo con su mismo nombre. Y así terminaría este iceberg súper extenso sobre mi franquicia de videojuegos favorita. Agradezco el apoyo de no solo quienes me ayudaron a hacer este proyecto, sino que a los comentarios de quienes les encantó esta travesía. Si bien sé que esta saga de vídeos no llegará a los mismos niveles de visualización que el resto de icebergs que he hecho, aunque sea quise dar todo de mi parte para hacerla entretenida, y sacar a relucir mi gusto por esta franquicia. Como sea, no los aburriré más, gracias por todo, yo soy Grandmaster, y hasta la próxima. Just beyond